mientras más tecnológico algo es, menos tecnológico parece. La tecnología no se trata de hardware, la tecnología se trata de personas. La tecnología se trata de cómo facilitar la vida de las personas, cómo hacemos que a través de herramientas la vida del ser humano sea más fácil. El europeo lo que ocurrió es que vivió una Segunda Guerra Mundial y vivió una Segunda Guerra Mundial donde se malutilizó información y desde ahí es donde viene la conciencia de que mi información en las manos incorrectas me puede generar hasta peligro a mi vida. Las plataformas de redes sociales no necesitan que tú le des me gusta a una página o a una publicación para saber que te gusta esa publicación. Juego de humanos. Hoy, en Juego de Humanos, tenemos a Diego Álvarez, de Newbox Ecuador, una empresa disruptiva que brinda asesoría legal para empresas de tecnología como Google. Un capítulo increíble. Si estás emprendiendo, si tienes una startup, si trabajas para una empresa de tecnología grande del mundo, este capítulo te va a aterrizar un montón, a entender el contexto de Latinoamérica y de Ecuador y ver qué hacks son importantes. Nos habla también de la ley de datos y la protección, así que seguramente va a ser un capítulo que va a llenar muchísima información para ti y para todo tu startup o empresa. Quinto capítulo. Tercera temporada. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal viendo esa temporada ya? ¡Wow! Un montón de cosas. Bien, me siento contenta, me siento más consciente. Creo que cada capítulo te da un poco te da muchísima información sobre ciertas cosas y estoy muy contenta porque ahora estamos hablando sobre el diseño de humanos y este diseño de humanos me mueve muchísimo porque atrás de todo lo que se hace a nivel profesional hay mucho que sobrellevar y cosas a tomar en cuenta. Entonces estoy muy contenta porque sé que va a haber un buen capítulo, mucho contenido de lo que se viene y súper contenta. Conectando con nuestro propósito y nuestra tribu, que son emprendedores, artistas, gente que se atreve a desafiar el status quo en pro de un mundo más humano, sostenible y colaborativo. Qué increíble ha sido poderles igual a los founders, sacarles de su cabeza y solo escuchar founders y solo esto, sino también queremos enfocarnos en su bienestar, en su salud espiritual, su salud mental, en enfocarles y traer artistas que lo conciben desde otra óptica, como... Y que en el mundo actual nosotros estamos enfocados y hace falta que existan doctores, cirujanos en orejas para X problema. Hace falta ese nivel de detalle. Pero también hace falta gente que sea que yo recuerdo mucho que en algún punto, y estaba en un día con Gaby G en Medio del Oriente, pueden ir a ver su capítulo por acá, que yo le decía, y ella me decía, no, pero es que los emprendedores, los empresarios, y cuando en algún punto estábamos solo en el agua, le dije, yo no soy eso. Me dijo, ¿qué? ¿No eres emprendedor? ¿Pero no te encanta? ¿Y qué que eres bueno? Sí soy, pero solo es una parte de mí, no me dejes. Yo soy un ser de luz que en el Juego de Humanos me llamaron Alexis Martínez y que no me taguea lo que estudié, lo que hago, sino yo no quiero ser Steve Jobs, quiero ser más esta persona que te permite tener varias cosas que hace solo un par de siglos atrás tú veías que la gente era filósofa, pintor, arquitecto, emprendedor, distintas facetas, y a mí me conecta con eso en mi vida porque me gusta explorar, me gusta salir y quisiera dejar, ese es mi caso, no es más ni menos, todo está respetable, hace falta la especialización, también hace falta ampliarse y descubrir más mundos. Y en el pro de un mundo más humano, sostenible y colaborativo, en este punto donde la historia, donde tenemos más espacio para más empresas, sino para soluciones a los problemas que enfrentamos los humanos y el problema en el que habitamos y el planeta en el que habitamos, es importante. Y el otro día veía algo de Leonardo da Vinci y esa era la persona a la que digo, quiero ser más un Leonardo da Vinci, que en la parte anterior me olvidé la palabra de él y me llevé por otro lado. Creo que es importante la matemática, la ciencia, el arte. Son como tres cosas que hacen que fluya el planeta. Y me gustó muchísimo ese video. Así que quiero presentar a un amigo con el cual coincidimos en la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, la CITEC, en la cual es ya un flamante director más. Así que le deseo muchísimos éxitos. Una persona que ha estado varios años adelantado acá en el Juego de Humanos por el 2000.
2010, 2015, ¿qué era esto de ley de datos? ¿Qué será esa cosa? Entonces, es alguien que estuvo adelantado, que trabaja con varias empresas y que hoy es importante tocar dos lados. Su lado como founder, como ha pasado en el mundo corporativo y se ha cambiado también a ser emprendedor. Y también cómo podemos agregar valor a las personas que nos están viendo, porque en el juego de humanos se mueve con leyes. Y esas leyes hace falta cumplirlas, ser un buen ciudadano y poder sobrellevar bien. Así que quédense con este capítulo que les vamos a dar muchísima información de valor para ustedes. Sin más que decir, presento a este increíble ser de luz que en el juego de humanos lo llamaron Diego Álvarez. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar conversando con ustedes en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos avanzando bien con muchos proyectos. Sin duda, la unión entre el derecho y la tecnología, ahora que es justo en lo que yo me dedico, está muy movido. Después de la pandemia, cogió un ritmo muy, muy interesante este interés de que los abogados nos involucremos más en estas necesidades de la innovación, del emprendimiento y justamente de cómo la tecnología empieza cada vez más a tener una presencia en nuestras vidas en todo sentido. Uh-huh. Ese es más o menos el espacio Hoy donde estamos me muevo. con un abogado, Alejandra. Sí, un abogado, Dios mío, y que tiene un montón de, Y un Alejandro de que... cosas súper... Sorry, te corté ahí. Un montón de cosas de información. Y un Alejandro. Cierto. Mira, un abogado de zapatillas y sin corbata. Toda la vida fue así. No, bueno, ahí les cuento un poquito. Sí tuve un proceso de exorcismo del derecho tradicional. Y DJ Evolución. Que es Y como es una evolución Pokémon, sí, tal cual. Muchos años pertenecí a la estructura tradicional del derecho. Y no solo a la tradicional, sino a la que en el mundo del derecho le llamamos como el gran derecho. Es decir, yo durante casi una década formé parte de los equipos de trabajo de grandes firmas de abogados, posiblemente las dos más grandes firmas de abogados aquí de Ecuador, y siempre hubo algo que no funcionó bien, siempre hubo algo que no calzaba del todo en mi desarrollo en esos lugares. Algo que tenía que ver mucho con el formalismo, podría ser. Y que uno no se lo cuestiona, ¿no? Sí. Solo en el juego de humanos, los abogados están de corbata, zapatos, y también desde que estudian, tengo algunos panas de abogados y están ya como en esa mente, y hasta eso te empodera. Que también está bien. A mí me encanta ponerme eterno de vez en cuando cuando tomo decisiones. Correcto. Quiero estar elegante. Y sí te va. Pero no es como para todos los días. Hasta pierden la magia, ¿no? Los profesores de abogados. cuando me interno, digo, wow. Pero cuando ya le ves todos los días y es el del terno también, ¿no? Totalmente. Eso es lo que ocurre y el tema de la formalidad es importante en muchos aspectos de la vida, pero está de alguna forma berreada también el tema del uso del traje, de la corbata, de esa formalidad que hoy por hoy en el derecho también no le genera un aporte a la forma en la que se está ejerciendo esa profesión. A los abogados se nos van marcando de ciertas líneas culturales, de ciertas costumbres, desde que vamos a la universidad. Desde que entramos a la facultad, comenzamos a ser los bichos raros de la universidad, porque somos los que justamente nos disfrazamos para ir a clases, nos disfrazamos de terno, nos disfrazamos de como si tendríamos por nuestra profesión que ir más formales que el resto, y eso realmente no tiene sentido. Y un sinnúmero más de problemas culturales, ¿no? que se derivan de estas formas muy tradicionales de ver al derecho. Súper. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es Diego Álvarez? Bueno, Diego Álvarez es, yo les diría, una persona que está en un gran proceso de salirse de la caja. Yo creo que ese ha sido mi gran camino a lo largo de la vida, ha sido querer salirme de la caja, de todas las cajas de las que he estado. Pero son muy pocos los años atrás cuando descubro esto. Yo no tenía muy claro que durante toda mi vida lo que he buscado hacer es un rebelde, pero no entendía el porqué de esa rebeldía. Y finalmente, con estos últimos años de experiencias profesionales, de experiencias de vida también bastante importantes,
comencé a darme cuenta que un gran aporte al mundo es tener una visión distinta del mundo. Y para tener esa visión distinta del mundo, uno tiene que un poco romper esquemas, salirse de estándares, salirse de lo que la propia sociedad tiene armado para ti, ¿no? Ujú. Vamos a recordar un poco, en la primera parte, conocer al humano detrás del personaje, saber un poco de tu historia, regresando a esos años de tu infancia. ¿Qué colores, qué sabores, qué matices recuerdas al volver a esa etapa de tu vida? Buenísimo. Y aquí me encanta contar uno de los aspectos más importantes de mi vida hasta el día de hoy, y es el tema de mi gusto por el cine. Porque mi gusto por el cine es uno de los temas que justamente me conecta con muchísima claridad a mi infancia. Yo creo que mi recuerdo más antiguo, del que tengo memoria, es la primera vez que vi El Imperio Contraataca de La Guerra de las Galaxias, episodio 5. Tengo este recuerdo de ir caminando, o no caminando, corriendo, con los dos hermanos de mi mamá, con mis dos tíos, corriendo de un parque a la casa de mi abuela, porque recuerdo que ellos me contaban que se estrenaba por primera vez en televisión nacional El Imperio Contraataca. Y corríamos porque estábamos tarde a, digamos, no es como ahora que podemos ver en streaming en cualquier momento la película que nos gusta, sino que comenzaba a las 4 de la tarde el sábado, y si es que llegabas a las 4:10 te perdías los primeros 10 minutos de la película. Entonces corrían ellos llevándome para ver esto. Y tengo esta memoria de, no, ni siquiera ver toda la película completa, pero ver esta escena, no sé si algunos de los oyentes la tienen clara, pero cuando están estos caminantes en el planeta de hielo, de Hoth, en la Guerra de las Galaxias, y se da una suerte de batalla en los primeros minutos de la película. Y claro, tengo ese recuerdo de ver esa escena, ver esas grandes máquinas, esos personajes tan distintos, y generar una conexión directa con eso. Y esa conexión es la que a lo largo de mi vida comienza a abrirme muchas puertas. Esa pasión por el cine, esa pasión por la ciencia ficción, finalmente es la que años más tarde me conecta con la tecnología, que hoy por hoy es con lo que trabajo. Increíble. Mientras tú contabas algo, hace poquito estaba por Bogotá y anunciamos la gira que tenemos de esta tercera temporada. Está recargada. Vamos Quito, Bogotá, Medellín, Lima, y cerramos con broche de oro esta gira y esta tercera temporada en Santiago de Chile. Así que les invitamos a que se conecten, que está increíble esta temporada. Y que justamente en Bogotá, que estuve hace unos meses, con lo que tú decías, me recordaba eso de que tienes que... Era así, ¿no? Yo recuerdo solo los últimos años de que, ok, comienza esto a tal hora y tenías que ir a ver, y tenía su magia también, que esto quedará grabado y los humanos que lo escuchen en varios años dirán, ¿qué es eso? Qué raro. Y me decían que el éxito que tuvo Betty la Fea en Bogotá y en ciertas partes de Colombia hacía que las 8 de la noche era una hora sagrada. Y la gente iba. Y había un mito que decían que hasta el presidente de la República... Digo mito porque no sé si está confirmado. Que el presidente de la República igual no ponía reuniones a las 8 de la noche porque veía Betty la Fea. Betty la Fea. ¡Qué locura esto de acá! Y cuando estuve allá, hablé con varios taxistas y les preguntaba eso porque me quedó esa duda. Y, ¿cómo era cuando... A los viejitos, ¿no? Cuando era gente súper amable, saludamos a toda la gente de Colombia que nos escucha. Es súper amable, cálida, y les preguntaba eso, pasaba eso, y me decían, sí, era a esta hora la de la noche, la gente se desconectaba y había poco tráfico y todo. Entonces, qué locura, qué chistoso. Tal cual. Avanzando un poco más, ¿cómo fue tu juventud? Hablamos de una parte que lo llamamos un despertar espiritual, cuando uno se conecta con su propósito, con lo que quiere hacer en la vida, y es una serie de estímulos que te conectan con a dónde quiero ir y ese siguiente paso. A veces depende del humano, momentos más estimulantes que otros y más desbloqueadores que otros, o un cúmulo de poquito en poquito hasta que ya estás en la orilla y te das cuenta, cierto, esto quería y estoy acá porque lo atraje inconscientemente. Cuéntame un poquito más cómo fue para ti estos despertares espirituales que te conectan con lo que hoy haces, siendo un abogado enfocado en tecnología y el derecho como tal. Buenísimo. Sabes que yo creo que desde la infancia fui
acumulando un cóctel interno de influencias, justamente que fueron creando ahí una fórmula en mí. De influencias, justamente. Entonces, yo, por ejemplo, tenía, les estaba contando justo que mi familia es colombiana. Y parte de mi familia colombiana, desde muy chiquito, me expuso mucho al folclore colombiano. Entonces, mi abuela, mi bisabuela, con la que tuve también oportunidad de compartir, me contaban de leyendas, por ejemplo, de historias que se daban en los pueblos aledaños de las ciudades donde ellas vivían. Entonces, tuve esa influencia. Por otro lado, mi padre, desde que yo estaba en la barriga de mi mamá, me contaba historias de la antigua Grecia, por ejemplo. Entonces, me contaba sobre todo la historia real que inspiró el cómic y la película de 300, por ejemplo, que es la batalla de las Termópilas en la antigua Grecia. Entonces, esas historias me las contaban desde que estaba, pues, antes de nacer. Cuando nací igual tenía una fuerte influencia musical por parte de mis tíos, de mi padre, de cierto tipo de música y de cierto tipo de bandas, sobre todo rock clásico en inglés. Mi papá también me contó mucho historias relacionadas a mitos del rey Arturo, cosas de ese tipo. Y eso fue como construyendo una fórmula, como les digo. Por otro lado, también tenía mis tías abuelas del lado de mi papá, que siempre estuvieron muy conectadas con la cultura quiteña. Entonces, con ellas yo constantemente en mi infancia sino visitábamos el centro histórico y me contaban las leyendas de Quito y visitábamos las iglesias y me contaban, pero frecuentemente, y eran temas que luego yo dibujaba cuando tenía tiempos libres, como que estas escenas de las leyendas de Quito y cosas así. Entonces, yo creo que ese cúmulo de situaciones son las que van marcando mucha mi personalidad, van moldeando la personalidad que luego se va construyendo. Pero dentro de estas varias influencias hay sobre todo una que prima, ¿no? Y es mi gusto por la ciencia ficción y fantasía en el cine y en la literatura. Yo comienzo a leer desde muy jovencito libros de ciencia ficción, comienzo a ver muchas películas de ciencia ficción, incluso películas que para mi edad no eran muy adecuadas. Yo era un poquito adelantado en el tipo de contenido audiovisual que contenía, sobre todo el contenido audiovisual, que hasta el día de hoy lo tengo como muy bien mapeado, ¿no? O sea, Qué cool. ¿Qué te gusta? Top 3. Top 3, difícil, pero si es que tengo que recomendar una película, es una película del 2006 del director Alfonso Cuarón, mexicano, Children of Men. Esa creo que es la película más recomendable que existe en la vida, porque es una película que, si bien ya tiene más de 15 años, no le pasa un día. Y justamente nos habla del futuro. Y es un futuro que más que nunca parece el presente. Entonces, por eso la recomiendo muchísimo. Súper. Volviendo entonces con ese despertar de conectarte con ser abogado y tecnología, cuéntanos un poco como con esos estímulos que fuiste teniendo en la vida que te lleva a esto. ¿Cuándo dices quiero ser abogado? Uno, ¿y cuándo dices quiero enfocarme en tecnología? Correcto. Yo, el momento en el que me estoy graduando del colegio, tengo esta conversación incómoda con los padres de, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo lo tenía clarísimo desde los 15 años. Pero esa respuesta no era de mucho agrado de mis padres, porque mi primera opción era el ser director de cine. Yo quería estudiar cine. Wow. Esa era el tema clarísimo y no había habido cambios a ese objetivo hasta que a los 17 años y medio, conversando esto sobre todo con mi padre, me dice, bueno, chévere que quieras estudiar cine. Si quieres estudiar cine, tienes que ver quién te paga la carrera. Y si es que quieres estudiar, ¿cuál es tu segunda opción? Derecho. Si es que estudias Derecho, pues encantado, te ayudamos. Qué bestia, ¿no? Así es. Entonces, ¿Qué es eso de cine? Muy bien. Me acuerdo de esa frase que lo digo en ese acento con Guanaco, no sé si lo ubicas, un gran artista. Y también sí. hay otro capítulo, pueden ir a verlo. Ojalá Santi, yo solo mando, ojalá Santi los ponga. Dejen en los comentarios, Santi, pon los capítulos. Solo recuerdo como esa palabra, así como un día. Él es como una persona que en su artista es súper enfocado y como un tipo de marca que enfoca y de la nada en un día sale como
De ley tu abuelita pensó eso y dijo, huevadas, mijo. Y se me quedó con ese acento tan ecuatoriano y tan de señor o señora que por Claro. eso lo saco, poniéndole contexto a la gente que era este bro, porque dice, sorry, siga ahí. Tal cual. Entonces, un poco me fui por la segunda opción. La segunda opción que era marcada más por una suerte de liderazgo social que en alguna medida ejercí en el colegio. Yo, por ejemplo, no fui muy aplicado en el colegio, pero tuve la oportunidad de ser el que dio el discurso de graduación, por ejemplo. Wow. No estaba tan asociado al mejor alumno, sino al más amigo de todos, y en ese sentido algún nivel de liderazgo pues, se ejerció en ese momento. Y ¿Y en conducta cuánto tenías? en conducta era fluctuante, pero era más bien portado. Era más bien portado. Ya. Entonces, se da esa conversación incómoda con mis padres, pero tengo una gran oportunidad de vida. Yo les diría que es una de las dos grandes oportunidades de vida que he tenido la suerte de experimentar, y es que termine el colegio y tengo la oportunidad de viajar a un año de intercambio en Inglaterra. Y tengo la opción de vivir ese año en este país que por muchos otros de los temas que les contaba que me influenciaban, me llamaba mucho. Es decir, yo también desde muy joven decía, si es que hay un país al cual yo quiero visitar cuando tenga la oportunidad, es Inglaterra, más que cualquier otro. Que de ahí venía mucha de la música que escuchaba, muchas de las películas que veía, mucho de estas influencias que les contaba que me llegaban. Y justamente en Inglaterra experimento, yo creo que justo un pequeño despertar en ese sentido, y es que llego a Londres y mi primera sensación y pensamiento, el momento en el que salgo de un subterráneo, de un metro, y salgo a la parte central de Londres con mis 2 maletas a los 18 años, primera vez solito, es regresar a ver y decir, no soy nada, no soy nadie, y tengo que descubrir quién soy, porque yo me creía mucho en mi país y en mi círculo con mis amigos y en mi zona de confort, pero aquí no soy nadie. Tengo que empezar a, digamos, generarme mi propio espacio en este mundo de hormigas, porque esa fue mi sensación, salir y ver un río de personas que te golpeaban con los hombros, que no le importabas a nadie. Aquí yo le importaba a muchas personas, allá no le importaba a nadie. Y ese fue un punto de mucha reflexión para mí en esa edad. Y que también es una deconstrucción de lo que tú eres, ¿no? Porque a veces uno también, en donde uno está, yo soy esto. Y empiezas a idealizarte que en el juego de humanos yo soy esto. Por los estímulos externos e internos. Y te vas idealizando. Y cuando vas a otro lugar, te permite eso también. Como es un borrón y cuenta 9, siguiente. ¿Quién es Diego? Y empiezas yo no he sabido, ¿no? Yo no he sabido que he sabido llorar o gritar o X o Y cosa. Correcto. Fue muy importante. Eso me dio mucha madurez, porque también el formato de vida que tuve allá no era tampoco el común, en el sentido de que yo no me fui a estudiar en un colegio o algo. Yo me fui a un programa que en ese entonces estaba de moda, digamos, y era un programa que me permitía trabajar allá. Entonces yo fui con la oportunidad de trabajar a lo largo de esa experiencia, y ese fue mi primer trabajo, de hecho, y era lavando platos en un hotel, en la cocina de un hotel. Y eso también rompió, digamos, algunas de mis comodidades. En casa Y la mi burbuja. mamá me ayudaba, pues me hacía todo mi mamá hasta esa edad. el momento ¿Vendías en la que cama salgo. tú? Sí, la cama sí la tendía, pero Pero los platos no. ni los platos ni la ropa, o sea, Sí. no me lavaba mi Me propia pasó lo ropa. mismo a los 20, igualito, así. Ujú. Igualito. ¿Ese crees que fue tu primer despertar espiritual? Sin duda, el tener la oportunidad de vivir solo, Ujú. costearme mi vida solo a los 18 años fue muy importante, porque, como les digo, yo tuve el gran apoyo de mis padres para ponerme ahí, pero a partir de ahí quien la vio por sí solo fui yo. Entonces yo me costeaba mi vida con lo que ganaba, y ese trabajo también fue muy importante para mí, porque, digamos, el propio programa te ponía un listado de opciones de trabajo, pero que eran al azar, que te decían, nosotros vamos a ponerte en una bolsa de empleos, y estas empresas que están asociadas a este programa van a escoger y te van a proponer un trabajo, y tú escoges o no. Y recuerdo que con el resto de chicos de otros países con los que coincidimos,
todos te decían, ojalá que no salga lavaplatos, porque de los 10 niveles que hay para oferta de trabajos acá, el peor es de lavar platos. Que más arriba puedes ir de mesero, de portero, y comenzaba a subir así Claro, como los claro. niveles. Veía entre lavaplatos, era el asistente de cocina, después del que pone las cosas. También tuve esa oportunidad de trabajar y claro, tú al chef o al mesero, yo le veía 2 niveles de arriba, así era como, wow, es del mesero. Así. Es del mesero, del que recibe propinas. Claro, es que era así, pues, del que recibe propinas. Claro, dentro de la cocina, pues era el olvidado, pero fue muy importante y lo experimenté y lo viví muy feliz. O sea, siempre fue una experiencia feliz para mí, aunque fue dura. Y me acuerdo que me quemé la mano y medio que perdí la huella digital de un dedo porque pues, como estaba en contacto siempre con agua, con jabón, como que se me fue borrando la huella digital. Pero finalmente fue una experiencia increíble y regresé mucho más maduro que la gente con la que yo había estado viviendo antes, ¿no? O sea, con la que convivía antes. Entonces creo que un primer punto importante. Esta parte es interesante. También creo que hemos coincidido los tres, hemos conversado lo mismo. Ya dejaste las reflexiones súper claras de esta acción que te da viajar, ¿no? Y a impulsarles a lo mismo. Viajen. Tienen la oportunidad, que tienen ya ahora un smartphone en su celular para ver este contenido, como pasar 2 horas en TikTok, que también está bien, pero aprovechen y desen esas oportunidades. Búsquenla, como escuchábamos con un capítulo anterior. Puedes aplicar a distintos programas. Hoy es un mundo global que desde tu celular te permite ver varias opciones y tener la humildad de que puedes ir a hacer cualquier cosa, como en este caso lavar platos, y que son enseñanzas que te da la vida. Que también yo veo gente de 18 o 20 años que es como, debo enfocarme en todo lo que me genere valor. O sea, como todo debe ser maestría, salir a estudiar afuera, hacer esto, este otro, que si no me genera valor y me voy a sentir reponderado en el juego de humanos, no vale la pena. Cuando totalmente, nosotros no hay un crecimiento lineal en la vida. No tenemos que ser pescaditos, que solo es ir a la escuela, colegio, universidad, posgrado, bla, 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 bla. Venimos al mundo a ser felices y a dejar un mundo mejor, en resumen. Y eso, hay gente que se conecta con todo este nivel de estudios, bien, pero no vayamos como pescaditos a hacer todo lo mismo. Este tipo de experiencias generan mucho valor, te enriquecen en el idioma, que hoy en un mundo global, si no hablas español, inglés, mínimo, estás en otro lado y debemos introducirnos a un mundo global. Te habilita un número de opciones muchísimo más grande y vas a aprender inglés, vas a tener un choque cultural. Yo recuerdo, hablaba con uno de mis hermanos que estaba como en ese paso de la vida y decía, no quiero dejarles mi trabajo a los gringos y para que trabajen más. Yo no sé qué es como... El trabajar es el cómo. El qué es hablar un nuevo idioma, tener un nuevo contacto cultural, hacer nuevos amigos, nuevos contactos, ampliar tu visión, vivir solo. Entonces vamos viendo, espero nuevas generaciones vayan escuchando cómo esto te enriquece. Y asimismo a otras. Yo he dicho, como lo hablaba otra vez con mi socio, qué increíble sería en un par de años volver. Yo recuerdo que estaba puesto mi gorrito de lavaplatos y mi uniforme en una bici chiquita, así como... Y un día solo salí y grité, ¡guau! ¡Soy feliz! Y lloré. En ese momento me llenaba. Quizá hoy no me llenaría tanto porque es otro timing, pero me encantaría volver a eso porque es feliz. En el final de la vida estamos para ser felices y disfrutar de las cosas simples de la vida. Alejandra, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia viajando? Sé que estuviste igual por Canadá, una chica súper viajera, esta administración. También vamos a conocernos un poco más en los capítulos, ¿no? Yo creo que lo más valioso que te puede dar y que te da el viajar es abrirte a otras culturas y romper tus realidades. Básicamente eso. Y sí, tuve la oportunidad desde que muy chiquita mi mamá me decía, o sea, siempre me presentaba otras realidades, siempre me decía como, y esa es una anécdota muy linda. Me acuerdo que alguna vez ella era el Ramadán aquí en Quito, y me dijo como, me encantaría que vayamos al Ramadán, a que ustedes vean que no existe solamente la religión católica. Y nos llevó, y fue un sábado, y eran las 4 de la tarde, y nosotros no entendíamos qué hacíamos ahí, era todo tan diferente, hablaban en todos los otros idiomas que no entendíamos nada, pero creo que solamente el ver una realidad distinta y que te hace salir de una burbuja es lo más valioso porque te abre muchísimo la mente. Uh-huh.
Y que al final, con eso que tocas, los humanos, me pasó lo mismo en Rumania, entrando en otro entorno, en otro idioma y en otra cosa. Y después sales y dices, al final, todos somos humanos que de distinta forma buscamos la forma de conectarnos con Dios o un ser superior o el universo o la Pachamama o entre otras cosas que con muchísimo respeto para lo que cada quien quiera creer, pero al final está basado en esa misma base, ¿no? Ha sido un placer conocer un poco más al humano detrás del personaje. Vamos a ir ahí con hacks en base al derecho a la tecnología, cómo vemos la ley de datos, cómo están pasando muchísimas cosas. Así que vayan, traigan su snack favorito y volvemos después de estos cortes comerciales. Esto es Juego de Humanos. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. Muchísimas gracias. Regresamos con la siguiente parte del capítulo aquí con Diego Álvarez de Newbox, pero quiero agradecer a Casa Bow. Estamos aquí en nuestra casa, nos sentimos súper a gusto. Bow Company, la empresa de envíos con propósito. También a Casanova, quienes nos armaron este set. Y están justo abriendo su e-commerce en Riobamba. Así que métanse en la página web. Les voy a dejar acá en la parte de abajo la página para que puedan chequear. Tienen cosas increíbles. Y si piden algo, lo mejor es que les llegue con Bow a cualquier parte del país. Súper, ¿qué tal ha estado? ¿Cómo te ha parecido este set? ¿Qué tan cómodo están estos muebles? Feliz. Es la primera vez que estoy en un espacio tan profesional para... ¡Qué bueno! Felicito y súper cómodo y contento. ¡Qué lindo! Bueno, y nos vamos adentrando entonces. Tú me decías, hay un hilo conductor que conecta lo que hemos venido hablando con el derecho y la tecnología. Correcto. Sí, regreso de este viaje a Inglaterra que les comento, empiezo ya formalmente a estudiar Derecho. Me doy contra la pared en ese sentido con todos estos elementos culturales que, como les decía, en el derecho se empiezan a evidenciar desde que uno entra a clases, ¿no? Estas estructuras, esta forma de hablar, habla como abogado, toma como abogado, comienzan a aterrizar desde que estás en la facultad, ¿no? Entonces, yo realmente no genero una conexión con el derecho inmediata y por ahí a la mitad de la carrera, con las clases de propiedad intelectual que tienen que ver con justamente la protección de las invenciones del ser humano, es que empiezo a conectar. Pero ahí abro otro de los momentos muy reveladores de mi vida y es que me comienzo a interesar mucho en el tema de propiedad intelectual. Empiezo a trabajar ya en la firma más grande del Ecuador como asistente antes de graduarme. Y era pasar las copias del café. Claro, uno comienza más que, claro, las gestiones de pasante o de chasqui judicial son justo a matar, pero fuera, ¿no? En calle. Entonces ten este escrito, son las 4:50 de la tarde, la institución pública cierra a las 5, tú tienes que regresar con eso presentado. Entonces, ahí hubo mucho aprendizaje, pero también mucho estrés, ¿no? Y mucha frustración por cómo se maneja estos procesos de aprendizaje dentro de las estructuras de las firmas de abogados. Es como esas series de Netflix de abogados, versión Latinoamérica, ¿sí? Tal cual. Ahí les dejamos unos buenos sketches en Chufe TV. Tal cual. Yo les diría que justamente el sector legal es uno de los sectores más poco sanos desde una perspectiva en ubicar al ser humano como su centro, ¿no? O sea, hay mucha explotación en mucho sentido, hay un mal manejo justamente de la parte humana en el sector legal, sin duda alguna. Hay muchas presiones con las que los abogados tienen que lidiar, pero sí, hay que empezar a romper eso. Nosotros desde Newbox, ya les contaré más adelante, pero buscamos justamente construir una cultura que es muy ausente en el sector legal. En las firmas de abogados estás muy atado a que se defina tu éxito por cuánto facturas, por cuántos clientes ingresas a la oficina, por cuántas horas de trabajo te quedas trabajando al final del día. Y pues
hay cosas mucho más importantes en la forma de ejercer. Y ayer es el respetado, ¿no? Total. Y entras en un juego que yo lo veo como un efervescente o como la cocaína, así solo como darse y crecer y más y no sé qué y no sé cuánto. Es una te rueda vas sin sintiendo, te vas sintiendo solo, ¿no? Y te vas metiendo en el juego de humanos. parar. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegas a Newbox? Bueno, Newbox es yo les diría que es la experiencia no solamente profesional, sino de vida más grande, el proyecto de vida más grande con el que me he topado. Porque Newbox se da en plena pandemia. Newbox, para contarles un poquito, es una consultora legal que tiene operaciones en Perú desde hace algunos años, que yo la tenía identificada desde hace algún tiempo por este interés que he venido desarrollando los últimos años entre el derecho y la tecnología. Y a través de LinkedIn, la tecnología y las redes sociales tienen un rol fundamental para el aparecimiento de Newbox aquí en Ecuador, porque en mayo del 2020, por una iniciativa académica, le contacto a Oscar Montezuma, que es el fundador de Newbox en Perú, y a través de LinkedIn, pues un mensaje aislado y un mensaje de la nada. Hola, soy Diego Álvarez, mucho gusto en conocerte, te sigo desde hace algún tiempo en esta red social. Quisiera que conversemos sobre un tema que tengo aquí en Ecuador. Y Oscar muy amablemente me contestó, me propuso un horario para una llamada. Y en esa videollamada, como les digo, en plena pandemia, mayo del 2020, iniciadita recién la pandemia, comenzamos a explorar la apertura de Newbox aquí en Ecuador. Y fue un tema absolutamente natural, fue un clic absoluto que se dio en esa primera reunión. Y fue mutuo, además, porque era una llamada que se planificó de 30 minutos y a la hora y cuarto que seguíamos conversando, claro, los dos nos quedamos viendo por la videollamada y si abrimos Newbox en Ecuador, y pues empezó a forjarse el proyecto. 4 o 5 meses después estaba Oscar disfrazado de astronauta, porque en ese entonces, pues acordaránse cómo era el tema de la pandemia, firmando un poder para yo tener la posibilidad de abrir orgánicamente su compañía aquí en Ecuador, no mediante una figura de franquicia, no mediante una representación, sino generar un tema orgánico de funcionamiento. Pues él estaba firmándome ese poder en el consulado de Ecuador en Lima y claro, cuestionándose de a quién le estoy mandando el poder. Es una persona que me escribió por LinkedIn, con el que he conversado 5 veces, al que le estoy empezando a enviar dinero para el inicio de una operación a una cuenta personal, porque pues los primeros pagos se hicieron a mi cuenta personal. Es un voto de confianza total. Un voto y yo también. Mucha conexión, ¿no? Claro, yo también, ¿quién será esta persona? Pues veo en sus redes sociales y casi 2 años después estamos acá. Pues muy bien. Salud por Newbox, avanzando. por favor. Qué bueno, salud. Salud por eso. Y era como luego se conocieron, ¿no? Varios meses después, años. Casi 1 año después de tener montada la operación, Oscar tiene la oportunidad de viajar ya con la pandemia un poquito más calmada. Viene con su familia, con su esposa y sus 2 hijitos a conocerme, a conocer su equipo de trabajo. Ya en ese momento éramos 3 o 4 personas trabajando aquí en Newbox de Ecuador. Y pues para él era una experiencia muy poderosa conocer a un equipo de trabajo con el que trabajaba todos los días, pero que nunca en su vida los había visto personalmente. Entonces vino y a la 3ª semana de estar aquí decidió cambiar su pasaje y quedarse 1 mes más. Absolutamente enamorado de Ecuador, de cómo Ecuador lo recibió y de todas esas grandes oportunidades que Ecuador a un inversionista, en este caso peruano, le está dando ahorita, ¿no? Mira tú. Ajá, Salud por eso. salud. Y miren, story time de cómo puedes hacer negocios a través de redes sociales. Ujú. Totalmente. Y cómo después, es raro eso, ¿no? De verse en 2D, yo lo digo en 2D, a verse en 3D. Y empieza a verle, ¿no? Haciendo más chiquito, más alto, más flaquito, más gordito, ¿no? Tiene forma Más todo, alto. ¿no? A mí me pasó justo que Oscar era mucho más alto de lo que me imaginaba. Entonces nos encontramos y yo regreso a ver para arriba y era pues una persona mucho más alta que yo y esa fue el... Claro, si tú eres un Ajá. tipo alto. Él Claro, era así. Oscar, claro, es mucho más alto. ¿Cómo fue esa concepción de pasar de ser
trabajador de una empresa a abrir un país? Bueno, ahí fue un proceso, como les digo, yo estuve involucrado en el ecosistema legal tradicional, pero empecé a romper esos esquemas hacia el momento donde me graduó. Yo suelo decir que vivía como un Batman criollo, porque tenía dos vidas. Era un Batman y era un Bruno Díaz, o un Bruce Wayne. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es por las mañanas, enternadito, con la corbata, asistiendo a una importante firma de abogados. Y por las tardes, yo durante un tiempo hacía grafitis. Y la tesis de grado con la que me graduó de abogado es la protección de los derechos de autor de los grafitis en el Ecuador. ¡Qué cool! Entonces yo me sacaba el terno a las 6 de la tarde, me ponía una camiseta manchada y me iba a grafitear y me iba a clases de grafiti, porque en ese entonces recuerdo que asistía yo a unos talleres del Centro de Arte Contemporáneo aquí de Quito, que daba justamente de arte urbano. Entonces ahí es cuando comencé ya de manera mucho más concisa a darme cuenta que yo era una persona que buscaba siempre estar fuera de la caja en ese sentido. Entonces me mantuve, igual después de eso me mantuve unos 5 o 6 años más trabajando en estructuras tradicionales del derecho. Y luego tengo una pequeña experiencia trabajando en el inicio de operaciones de una empresa colombiana aquí en Ecuador. Yo salgo en algún momento de una firma de abogados grande y decido volverme country manager de una muy pequeñita operación que iniciaba justamente con una persona, conmigo, aquí en Ecuador. Y ese cambio también fue muy importante porque salgo del derecho, salgo de ser abogado a ser gerente de una empresa. Pero esta empresa, ¿por qué termino ahí? Porque era una empresa que brindaba ciertos servicios legales. Era una empresa de estas que llaman ahora de soft landing o de aterrizaje de inversionistas. Entonces tenías componentes para constituir compañías, tenías que conocer sobre el ecosistema tributario del país. Yo siempre ha sido mi punto débil la parte tributaria, pero pues algo apoyaba. Y justamente la oportunidad de Newbox se consolida en ese momento, cuando yo ya dejo de ser tradicionalmente abogado y también aprendo a ser gerente. Entonces, entre esa gerencia de cosas de derecho es que logro consolidar el proyecto de Newbox y arrancar la operación acá. ¿Qué retos presentas actualmente? Bueno, Ecuador y en general el mundo está con un altísimo nivel de proyectos que buscan regular temas tecnológicos, proyectos de ley que buscan regular. Tema regulatorio ahorita es un reto, creo que para todos los países del mundo, la sobreregulación. Como empresa, justamente ahorita, en lo que más nos enfocamos ahorita es en apoyar en esas problemáticas, en esa problemática que tenemos de que todo quiere estar sobreregulado. El Estado como tal quiere ponerle una cancha a todo nuevo negocio, a todo nuevo emprendimiento, a toda nueva forma de hacer negocios. Y somos conscientes de que tienen que existir normas y reglas básicas de juego para la sociedad, pero la regulación también es uno de los grandes asesinos de la innovación y de los grandes asesinos del emprendimiento, si es que está mal manejado. Entonces, nuestro apoyo siempre ahorita va a ser enfocado en eso, en lograr construir estos puentes entre el derecho, la innovación y la tecnología para que desde la parte de la creación de leyes salgan buenas leyes que regulen estos nuevos ecosistemas y ya desde la parte del día a día de nuestros clientes tenemos un enfoque muy interesante hacia lo que tiene que ver con la protección de la información. En lo que tú comentas, yo como lo visualizo, y coméntame tú, es que el mundo y la tecnología y la innovación está yendo a 200, 300, 400 kilómetros por hora y las regulaciones y el gobierno va a 10, 20 y llega hasta 50 y por su estructura ya viene otro gobierno, otra vez vamos a 10, 20 y si es que no puedes gobernar tranquilo, va siempre a 10 o 20 o máximo hasta un 50 y hace que no se entienda bien. Recuerdo una conversación que tenía contigo igual. Entonces a veces
no le veo que está despegando, ¿no? Entonces me gusta ser bastante gráfico, aquí en la cabeza un plano cartesiano, y entonces la tecnología está así, y muchas veces mientras tú hablabas de que está sobre regulado, no le siento que está acá, sino le siento que a veces está por acá y solo coge partecitas y que te daña y que puede romper un modelo, pero no te está cubriendo todo ni te está entendiendo el contexto completo a donde queremos ir. Totalmente. Y ahora eso para mí es uno de los retos más grandes como sociedad, porque de lado y lado hace falta enfocarse en los humanos y en el planeta en el que habitamos. Así de simple, porque estamos en un punto en donde en 50, 100 años se va al carajo la sociedad como vemos actualmente, o sea, irse al carajo de verdad. Poquito a poquito se está yendo, pero en verdad es un momento crítico. Hace falta que no veamos los intereses únicamente por cuánto facturo o por cuánto puedo tributar. De lado y lado, de lado y lado. Porque al final, el juego de mando se resume eso. Por un lado quiere hacer más plata y que no le quiten una taza del pastel. Y del otro lado, ¿cómo puedo agarrarme más parte del pastel y que el poder lo tenga yo? Es plata y poder. Así de simple como yo lo visualizo. Así que debería haber ese enfoque, ¿no? Como también no se la tiene resuelta, no pasa de la noche a la mañana esto. Nosotros en Bow estamos enfocados brindamos servicios logísticos y financieros a empresas que venden en línea. Y bueno, dices, ¿cómo mi impacto puede generar? Y cuando entré a logística ves una industria que es una de las más tóxicas en el mundo. Genera más del 18% del total de CO2. Y dices, claro, pues, y los seres humanos detrás de esta cadena de valor son los no vistos y menos valorados. Y dices, wow, cambiemos en realidad. Pero ¿cómo lo hago? Versus hay nuevos modelos que cogen y a $1.50 te cuesta el delivery de acá a acá. Y nunca, no hay la estructura, porque no, efectivamente ya la única opción no debe ser o no está afiliado o está afiliado al IES. Sino debe haber nuevos modelos porque también tienes que luchar contra el mercado y que esa empresa de tecnología tiene operaciones globales por un lado y necesita poder cubrir todo lo que necesita para poder sacar ese grado de innovación. Y por otro lado, la persona que también no requiere, el otro día saliendo de la burbuja veía acá un chico de Venezuela que se chocó con una moto y estaba totalmente solo. Entonces dices, es de lado y lado, pero nada puede pasar de la noche a la mañana. Pero hace falta que se sienten a conversar y no solo a defender los intereses de empresas gigantes o de lo que el gobierno quiere y de jalar para su lado. Ese es el problema, porque hay que dar y ceder, hay que dar enfocado en los humanos y en el planeta en el que habitamos. Es algo que quería decirlo desde hace tanto. Qué lindo y poder hablar un poco de derecho y entender que ni el un lado tiene la razón ni el otro lado, porque no se enfocan en el planeta y en los humanos. Totalmente. Vamos avanzando un poquito más. Quisiera conversar, ¿cómo fue para ti ahora con esta oportunidad que tienes desde la CITEC? Coméntanos un poco más qué es y qué hace. ¿Valen la pena las cámaras? Bueno, les cuento, la Cámara de Innovación y Tecnología es un gremio que hoy por hoy tiene muchas oportunidades, sin duda, porque hoy por hoy la CITEC es el gremio que agrupa a los principales actores relacionados al mundo tecnológico aquí en Ecuador. Un poco para hablarles de su historia, la CITEC empezó inicialmente como una asociación de empresas de desarrollo de software aquí en Ecuador, la AESoft. Y después de algunos cambios, hoy por hoy ya está configurada como un gremio sólido, que pues, es una cámara que tiene pues, un nivel de madurez un poco más grande. Y creo que lo interesante es que se pueden articular muchas oportunidades para el sector a través del trabajo que se gestiona a través de ahí. Como les digo, no solamente están ahora los desarrolladores de software, están también empresas especializadas, pero basadas en tecnología. Están, por otro lado, empresas internacionales que, digamos, aterrizan también aquí en Ecuador con su know-how sobre el tema tecnológico también. Entonces, creo que es un ecosistema del cual hay cómo aprovechar mucho. Además que el crecimiento ha sido gigante después de la pandemia. Es un resultado
obviamente de todos los procesos de digitalización que se dieron después de la pandemia, que es un espacio que creo que puede generar muchas oportunidades económicas para el Ecuador. Totalmente. Tengo la oportunidad de, por poco más de 2 años, pertenecer igual a la CITEC. Yo la veo como una comunidad linda. Hace poco tuvimos justo las votaciones para la nuevo directorio. Y qué lindo encontrar distintos humanos más grandes, más adultos, poco más tradicionales, otros igual adultos, pero con otro cerebro. Escuchar cómo era la historia, cómo eran las tendencias, cómo en los 80, en los 2000 se enfocaban en todo giraba alrededor a Microsoft y empresas grandes, y eran otros modelos, otras oportunidades. Y wow, qué lindo que hoy hay tantas expansiones y fue bastante enriquecedor conocer a gente igual de un poco más joven. Así que les invito a otras de startups que se unan igual a la CITEC, se unan a las cámaras de sus países. Al final véanlo como comunidades, que tienes la oportunidad de conocer a más gente y que tienes la oportunidad de ir generando impacto en equipo, porque eso debe ser. Humanos en equipo, ¿no? Claro que sí. Sí, la unión hace la fuerza, sin duda alguna. Y la cámara une a los principales actores hoy por hoy de tecnología en el Ecuador y pues se genera cierta fuerza, ¿no? Total. Me gustaría topar un tema, y ahora que topamos el tema de la CITEC, ¿cómo es el ecosistema de tecnología en el Ecuador? Es un ecosistema que está en crecimiento, no es un ecosistema maduro, creo que tenemos que partir de eso. Es un ecosistema que tiene que ser entendido como un ecosistema transversal. Y esto creo que es importante mencionarlo porque es un poco contradictorio decirlo, pero la tecnología no solo está en la tecnología. Entonces, el encontrar ese ecosistema, tienes que justamente tener un entendimiento de la parte logística y de la parte financiera y de la parte contable y de la parte legal. Entonces, yo creo que la tecnología es un fenómeno que se da muy transversalmente en demasiados aspectos de nuestra vida y únicamente entendiéndola en ese espectro transversal es que podemos darle y sacarle más del jugo, ¿no? Uh-huh. Hay un tema que yo siempre también reitero y es, hay veces que me da la impresión de que mientras más tecnológico algo es, menos tecnológico parece. Y ese es creo que un camino que se tiene que seguir porque estamos siempre con ese cliché o ese estigma de que lo tecnológico es incomprensible o que lo tecnológico es complejo. Uh-huh. Y creo que el gran reto para todas las personas que de alguna u otra forma estamos involucrados en la tecnología es saber que la tecnología no se trata de hardware, la tecnología se trata de personas, la tecnología se trata de cómo facilitar la vida de las personas, cómo hacemos que a través de herramientas la vida del ser humano sea más fácil. Entonces, el momento en el que desenfocamos y empezamos a pensar que el ícono que debería, conceptualizar la tecnología no es un robot, sino un ser humano, creo que empezamos justamente a darle todo ese potencial que la tecnología puede tener para nuestras vidas. Totalmente. Entendiendo un poco más ya este ecosistema naciente que ingresa igual a un mundo global, llegamos a lo que ustedes están aquí para escucharlo, que están emprendiendo. Vamos a comenzar primero con el Starter Pack que requeremos. Al final del día, yo estudié administración de empresas. Yo creo que nuestro rol es llegar a cumplir los objetivos de forma eficiente, que para mí es hacerlo con la menor cantidad de los recursos y llegar a cumplirlo. Y en ese orden de ideas necesitamos mitigar riesgos. Así que, ¿cuál es ese Starter Pack para alguien que está comenzando, que muchas veces no tienes mucha inversión? ¿En qué enfocarse? Porque a veces uno termina enfocándose en el software 1.0, yendo a gastar más de $300 donde un abogado para patentarlo, cuando ni siquiera se validó la idea y era una plata y una energía desenfocada, que no era el momento. Total. Y les comento, eso me pasó a mí. Uh-huh. Y así como otras cosas. Coméntanos, ¿cuál es ese Starter Pack que pueda mitigar nuestros riesgos y cuidarnos al momento de crear una startup o una empresa que esté relacionada a la tecnología? Mi gran recomendación desde lo legal para todos los emprendedores es muy simple y es no se apuren en lo legal.
no se apuren en el sentido de tienen que identificar cierta madurez de su idea para empezar a aplicar gastos relacionados a lo legal. Sin duda alguna, en esta primera etapa, digamos, cuando un negocio, cuando una nueva idea está naciendo, los gastos legales iniciales son, pues, eso, gastos. No son, en muchos casos no llegan a ser estratégicos en una etapa muy, digamos, inicial del proyecto. Entonces, yo les diría que hay 4 elementos importantísimos para arrancar el negocio con esta necesidad legal. Partiendo de que no tenemos que apurarnos, si es que estamos en un momento ya adecuado para arrancar nuestro emprendimiento, lo primero es una definición de la parte societaria. Es decir, si es que nuestro modelo de negocio vale la pena estructurarlo en una compañía, si es que yo tengo otras personas con las que me voy a asociar, entonces decido si es que me voy a ir por un modelo societario, y dentro de esa decisión, ¿qué modelo societario es el que más se me acopla? Ahora las famosas SaaS, que son tan fáciles, por así decirlo, y tan rápidas de ejecutar, o una estructura más tradicional. O no, tal vez mi negocio puede ir bien manteniéndome como persona natural. Sociedad Anónima Simplificada, SAS, para la gente en Tech para Dummies. Sociedad Anónima Simplificada, hoy por hoy les doy también un dato como abogado, y es, no necesitan abogado para hacer SaaS. Todas las SaaS se pueden constituir de manera... Ese es el mejor dato que nos ha dado. Ni para ir al Senadi tampoco para necesitas un abogado. registrar su marca no necesitan abogado. Obviamente tienen una guía, pues mejor si lo hacen con un abogado, pero en términos de optimización de costos, no se dejen ahí tampoco confundir. Justamente estos procesos automatizados de temas legales tienen la búsqueda de que un usuario lo pueda hacer sin la necesidad de una firma de abogado. Cuando estás en esta etapa de idea, hay un amigo, un socio de cualquier ámbito que se acercó a ti y no has probado y no te has lanzado a cómo es emprender, porque una química es ser amigos y otra química es ser socios. Totalmente. ¿Crees que para la etapa 1 vamos a lanzar el producto mínimo viable, constituyamos ya la empresa? ¿O podemos hacer un Word con como nos va a pertenecer tanto, vamos a cumplir tantos roles y nos planteamos 6 meses y a los 6 meses vamos a constituir la compañía? Correcto. Justo para la parte societaria, lo que todo emprendedor tiene que conocer es que una compañía cuesta constituirla y mantenerla. Porque desde el día 1 en el que tú constituyes una compañía, vas a tener que declarar impuestos, vas a tener que tener un contador asociado a esta compañía. Y el abogado, obviamente, que te costó si es que te fuiste por esa vía para constituirla. Entonces, yo creo que en esa etapa, en el momento en el que yo decido si es que constituyo o no compañía, se abre justamente el otro pilar que tiene que estar presente desde lo legal en los emprendimientos, y es lo que yo llamo la parte contractual, que es distinta a la societaria, ¿no? La parte contractual es en la que yo, a través de un acuerdo de voluntades escrito, determino justamente mis derechos y obligaciones con los terceros con los que me comienzo a involucrar en mi proyecto. Tengo un socio, hemos identificado que no es un momento adecuado para constituir la compañía, entonces celebro un contrato con esta persona donde establecemos las condiciones de nuestra relación. ¿Y qué tipo de contrato sería este? Bueno, hay una figura que en Ecuador, a mi modo de ver, siempre ha sido infrautilizada, y es la de la asociación en cuentas de participación. Este es un modelo contractual. Nunca había escuchado. ¿Yo qué? No mentira. Es un pequeño hack de abogados. La asociación en cuentas de participación es un contrato en el que dos partes acuerdan compartir gastos y Dividirse. compartir, claro, inversiones y utilidades, básicamente. Un contrato que no necesariamente tiene que hacerse notarizado, se hace mediante acuerdo entre las partes, y se acuerdan, pues, esas formas de dividirse unas rentabilidades iniciales de un proyecto. Súper. Por ejemplo. Societario, ¿cuál es el siguiente? Contractual. Si es que estoy con mi socio y no voy a hacer la compañía, ¿qué tipo de contrato llevo? Si es que empiezo a necesitar ayuda de terceros, estoy desarrollando un software y yo no soy el que está desarrollando el software, entonces creo el contrato con ese tercero que me ayuda a desarrollar el software. Si es que necesito un arquitecto que me adecue mi local comercial, el contrato con ese arquitecto, porque en esa etapa, pues sí
sale mucho más caro el no recibir los resultados esperados por tu inversión. Digamos, si tú pagas y no te cumplen la obra, pues es mucho más grave que en esa etapa inicial que más adelante en tu negocio. Entonces, la parte contractual, importantísima. Y que es bastante importante ahí, que en las primeras etapas, recuerdo cuando yo estaba creando Bow, en el primer pivot me decían, deja en el contrato todo detallado, porque nada debe estar sobreentendido. Si quieres, no es que mi app, porque no es una app, es una empresa que a través de una app o una plataforma es del nexo, pero lo que ustedes tienen es una empresa. A través de esto quieren un login y dejan como debe tener módulo de login. Login hay muchísimas cosas. Login con correo electrónico, con número, con doble verificación, con habilitado a través de Google, quieres por Facebook, y todo eso toca detallar, porque son horas de trabajo, hombre, y que si tú no las detallas y luego dices, no, pues en el login pero que se autentifique con Google. ¿Qué no se autentifica con Google? No, pero eso no está dentro de los Eso no está contratos. en el alcance y así del va contrato. pasando. El alcance, justamente. Entonces, es importante tener en cuenta y pasándoles mi experiencia o mi mala experiencia de que en algo les sirva, de seguro a alguien les sirve. Recuerdo que ya pues pasaron esos contratos, no funcionaron. Luego fuimos a un contrato con una empresa de afuera. Luego era, ¿cómo esto sirven las firmas digitales? Ahí vamos a esto primero antes de ir a la siguiente. Sí. ¿Qué pasa cuando estoy contratando desarrolladores de otros países a través de plataformas de intermediarias? ¿Cómo Correcto. firmarlos? ¿Qué validez legal tienen? De acuerdo a la legislación ecuatoriana, nosotros tenemos, digamos, ciertos parámetros para el reconocimiento de las firmas digitales o electrónicas. Y creo que lo que más les va a servir a nuestros oyentes es entender que hay diferentes niveles de estas firmas, ¿no? Una cosa es, digamos, incorporar una firma escaneada, una firma manuscrita escaneada en un documento. Otra cosa es utilizar una plataforma, ahora las que están muy comunes, tipo DocuSign o Signeasy o WebDocs. Y otra cosa es utilizar un token para una firma electrónica certificada, ¿no? Entonces, yo creo que el entender que hay diferentes niveles que permiten comprobar en un documento la autoría, el contenido y otros elementos, depende del tipo de firma que vayamos a utilizar. Entonces, Yo pensé que el token era solo para exportaciones. No, hoy por hoy en Ecuador nosotros tenemos algunas entidades que les llaman de certificación de firma electrónica, que son las que te habilitan este nivel más alto de firma electrónica, ¿no? Tenemos al registro civil, tenemos algunas empresas privadas también que ya lo están dando. Entonces tú sacas esta firma electrónica con token, digamos, o con certificado electrónico, y eso diríamos que es el nivel más alto para firmar. Entonces, un poco las firmas electrónicas tienen que ser, y digitales tienen que ser entendidas que mientras más complejo y grave y importante sea el documento, lo recomendable es utilizar un sistema de firma más robusto, ¿no? Entonces, si es que es un documento, ¿qué es lo que ocurre en el día a día? Les pongo un ejemplo. Para firmar un rol de pagos, por ejemplo, no creo que exista mayor problema con utilizar firmas autógrafas escaneadas, por ejemplo. Pero si es que vas a firmar un contrato de inversión de $100,000, pues lo puedes hacer electrónicamente, pero utiliza una firma electrónica certificada. Claro. Entonces es Si más o estoy menos. contratando así una empresa de afuera de 10, 20 mil y no tiene tokenizado, le acepto el DocuSign. Con DocuSign funciona bastante bien porque es una plataforma robusta, sin duda alguna, Total. que cumple elementos de comprobabilidad del acuerdo de las partes. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto funciona? Yo tuve 2 malas experiencias. La primera, como no todos, pero sí ya sé que somos de algún gremio que hemos ido a contratar en la India, en Bangladesh, en otros países y después se desaparecen, no te contestan. ¿Qué hacer? ¿Vale la pena en ese caso armar una demanda o entender Litigar. que fuiste estafado y avanzar? Litigar en el extranjero siempre va a ser caro. Eso sí, también tenemos. Y en un mundo globalizado, en el que hoy por hoy también vivimos, donde justamente lo que dices, para el desarrollo de software, justamente uno puede encontrar ahora varias alternativas de apoyo en otros países.
pero sin duda se corre un riesgo por asociado a la no presencialidad de estos temas. A nivel contractual, ¿qué es lo que tenemos que revisar ahí? Que el contrato sea aplicable y se rija bajo las leyes de tu país. De esa forma tú podrías activar el juicio, el arbitraje, el reclamo en tu país y pues ya se verá cómo se le lanza la caña de pescar a la persona. Y eso puede durar años, ¿no? Que salga una resolución. Sí. Por lo que es decir, en el derecho sí no estamos conectados como planeta, ¿no? No, ahí es donde es otro de los elementos de Newbox. Eso Y sí es camina que- súper lento, pues, ¿no? Sí. La demanda pues sale en 5 o 10 años. Queremos traer la innovación al sector legal, pero la innovación empieza a nuestro criterio también, no podemos ir de 0 a 100 primero, trayendo la innovación al derecho, y tecnología pura y dura al derecho no va a venir a solventar todos los problemas que tenemos asociados al sector legal. Un sistema que automatice la revisión de las demandas presentadas no va a venir per se a solucionar, sino hacemos el cambio cultural necesario a nuestro sector. Entonces, nosotros como muy enfocados también en aportar hacia la innovación en el sector legal, sabemos en lo tecnológico que somos, que no empieza por la tecnología, empieza por las personas. Totalmente. Claro. Y que es sociedad, humanos, empresas y gobiernos, que necesitamos que haga sentido para que dejemos de ver solo la capa. De seguro nos escuchan abogados que llegan acá y vayan allá, no vayan como tú dices, solo automatizar el proceso que está aquí en la capita más de arriba. Toquemos acá, porque si no tocamos acá, no cambiaremos nunca. Totalmente. Nunca. Entonces, La parte vamos para cultural allá. es fundamental. Después, solo para cerrar esta parte, ¿crees que, o sea, un contrato, porque puede durar varios años, si no es menos de $20,000, mejor pierde, tú dices, o qué dinero puedes poner? O sea, si es que es celebrado con algún actor del extranjero. O sea, yo creo que ahí la parte preventiva del abogado sí puede servir mucho. Claro, O pero sea, ya estás cagado. ya se Y te ya fregó todo. ha pasado, ya. ¿Cuánto es de ese mínimo de plata que tú digas? En mi caso fueron $5,000. Ujú. Yo dije, esto me va a costar más tiempo, energía y de ley más dinero, porque para que se conecte en Bangladesh y todo, y no sé ya ni dónde está el señor, ya Claro. desconectó su dominio. Esto es ya mejor, ya acepto que perdí los 5,000. A nadie le sobra $1. A Total. nadie. No estoy diciendo como, wow. Tuve muchos años, por muchos años no gané $1. Tuve la oportunidad que mis padres me hayan podido dar una casa y comida que me han permitido sobrevivir. Y sé que muchos no tienen esa oportunidad, pero hay momentos en los que uno debe ser realista y asociar tu riesgo y tus posibles beneficios. ¿Cuánto puedes poner en dinero, en montos? ¿No? Porque tampoco hay un monto mágico. También va a depender de la legislación de los países, de las empresas, de qué tan serio es, de cómo puedes llegar a ser mediático si es una empresa grande. Hay todo un entorno, ¿no? Correcto. Poniéndolo más o menos en números. Yo diría que, o sea, en términos de pensar cuánto deberías tú, digamos, invertir como máximo en tu asesoría legal, por así decirlo, para este tipo de temas, yo diría que no deberías superar el 10% de las cuantías que estarías manejando en ese tipo de contratos, ¿no? Entonces, Bien, o sea, no lo veas como en plata, sino más bien, cuando tengas ese problema, 10%, busca un claro. abogado y vele que lo que te va a costar no sea más del 10%, que es el riesgo que puedo Exactamente. perder. sí, me parece Ya, que es un estándar, buenísimo. no les diría uniforme, Ujú. no escrito en piedra, Pues un 10 a un 20, digamos. pero Ponele hablemos de un... ser más flexible. Exactamente, sí. Ser más flexible. Sí, Diego, hablemos de eso. háblanos sobre un tema que puede ser muy nuevo para el Ecuador, la ley de datos Buenísimo. y la data, y el mal manejo de data que aquí tenemos. Ese es el tema que más me apasiona. Es justo donde estoy trabajando más de cerca. El mundo cambió y el mundo cambió no a raíz de la pandemia. El mundo viene cambiando los últimos 10, 15 años y hoy por hoy estamos sin duda en un ecosistema económico donde sin duda el recurso económico más importante ya no es el petróleo, es la información. Yo este cuestionamiento, esta reflexión la suelo hacer con mucha frecuencia y es, ¿ustedes se han dado cuenta cómo ha cambiado el panorama de las 100 empresas más grandes del mundo hoy versus hace 20 años? Hace 20 años obviamente veíamos muchos bancos, veíamos muchas empresas de explotación mineral, de recursos naturales y hoy por hoy
tenemos un gran porcentaje de empresas dedicadas a temas tecnológicos. Entonces, y de hecho el top 10 de las empresas más grandes del mundo, 8 son tecnológicas, una de recursos naturales y otra de un poco de cosas, que hace de todo. Entonces, ese modelo cambió. Y cambió porque el recurso importante dejó de ser el petróleo y ahora es la información. Y esta es la otra reflexión que les hago, y es, en este gran ecosistema tecnológico en el que vivimos, claro, nosotros utilizamos plataformas de mensajería desde el momento en el que nos levantamos, utilizamos plataformas de redes sociales, de consumo audiovisual. ¿Cuántos de nosotros estamos pagando en nuestra utilización diaria por estos servicios? ¿Cuánto pagan por sus redes sociales personales? Cero. ¿Cuánto pagan por su servicio de mensajería? Cero. Y pues en el mundo de protección de datos tenemos un dicho, y es que si es que estás pagando por un servicio, si no estás pagando por un servicio en el mundo digital, El productor eres tú. es porque lo estás pagando contigo mismo. O con tu información, porque ahí es donde tu información se vuelve la moneda de cambio para este ecosistema. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en todo este antecedente? Y es que los países gradualmente están empezando a proteger la información de los ciudadanos en este entorno, ¿no? Porque como la información ahora es, por así decirlo, una moneda de cambio, es un recurso dentro de este ecosistema, ahora tiene que protegerse y tiene que devolvérsele al ciudadano una serie de derechos y una serie de acciones que pueda ejecutar para proteger su información. Ese es el ecosistema, digamos, esa es la visión general de la protección de datos. Viendo un poco el ecosistema, y tuve una charla hace un poco más de un mes con Diego, y me comentaba, metiéndoles en contexto de lo que estamos viviendo los humanos en el 2022, en donde hay dos leyes fuertes de Europa y Estados Unidos. La de Europa es mucho más amplia, restrictiva, y tiene varios campos, y la de Estados Unidos. Y como esta, con muchas cosas tecnológicas, vienen y alguien quiere, un abogado asambleísta quiere sonar cool y tecnológico, y trae algo, contrata un estudio pasantes o no sé de qué nivel, de todo, ¿no? Todo. Y cogen, lo quieren tropicalizar y ponerlo acá, y terminamos con, como yo lo digo, es como que queremos hacer el iPhone 1 y venimos replicando la de Europa, que ya está en el iPhone 12, y si nunca tuvimos ni el 1, irse a la 12 como, uy. Y es todo ese contexto en el que estamos viviendo, donde tenemos que pasar toda esta curva. Eso nos Al pasó, final va a ser interesante, porque también si te llevan al iPhone 12 es como, vamos a tener muchos errores, pero también es como que ya te jala y nos vamos para allá. Esos son los retos que enfrentamos los humanos en LATAM, y precisamente en este capítulo, en el lindo y hermoso Ecuador. Con ese contexto que permite darle a la gente rápidamente, hay una ley que fue aprobada. ¿Hace cuánto fue aprobada? La ley entró en vigencia el 26 de mayo del 2021. Ya cumplió un añito nuestra ley de protección de datos. Feliz cumpleaños, ley. Y va a entrar a ser... que es un elemento muy especial de esta ley, y es que nos dio un periodo de gracia. Nos dio un periodo de 2 años para que todos los actores del Ecuador, sobre todo hablemos de personas jurídicas, hablemos de organizaciones, no importa si son públicas o privadas, si son con fines de lucro o sin fines de lucro, se adecúen a esta ley. Entonces, hoy por hoy no tenemos sanciones, no tenemos una autoridad, porque se viene una nueva institución pública. Imagínense, viene una superintendencia de protección de datos. A cuidar nuestros datos. Luego de que quedamos mal internacionalmente, nos bajaron los pantalones y se robaron todos nuestros datos. Claro. Hace un ratito. Y Han van habido entendiendo un varias poco fugas. la importancia de... Sí, tal cual. Entonces, viene una institución pública nueva, todavía no está conformada. Viene un régimen sancionatorio importante, porque aquí es donde para los emprendedores y en general para el ecosistema empresarial esto se vuelve complicado. La ley de protección de datos viene a imponer multas de hasta el 1% del volumen de ventas anual. Una sola sanción por un solo incumplimiento a la ley de datos implicaría una posible multa a las empresas del 1% de sus ventas. Nada. ¿En 1 millón es? En 1 millón es... Alejandra, ¿la matemática? ¿Cuánto es el 1% de 1 millón?
¿1000? No, sí. Sí, sí es 1000, ¿no? Sí, es 1000. Sí, 1000. Nosotros así, cogiendo nuestro iPhone, 1.000.000 por el 1%. Sí, totalmente. Entonces, imagínense, es un montón de dinero, ¿no? Para una sola multa y sobre todo para un estándar de cumplimiento que, como tú muy bien lo comentaste, No, $10,000, aquí perdón. 10,000. Es $10,000. ¡Qué locura! Es como tú bien lo dijiste, aquí en el Ecuador estamos pasando, ahí sí, de 0 a 100. Porque nosotros no es que venimos como los europeos desarrollando durante 30, 40 años leyes que protejan la información. Nosotros teníamos un derecho constitucional desde el 2008 que nos protegía, digamos, nuestra información, pero no había leyes que lo desarrollen. Entonces, finalmente la ley que nos viene a desarrollarlo es una ley que viene tropicalizada de la europea, hipermadura, digamos, Claro. profunda. Y aquí en Ecuador estamos con los ojos abiertos porque nadie tenía esa capacidad de cumplir esos estándares, ¿no? ¿Cómo era la asiática? ¿Cómo es en Asia? En Asia no había. Está, por ejemplo, Japón está iniciando un proceso duro de manejo de información influenciada por Europa. ¿Y China? Influenciada por Europa. China, 0. China no tiene... China, culturalmente y políticamente hablando, el tema de la privacidad como un derecho humano lo tiene muy por debajo de otros tipos de derechos que desde el Estado se Claro. pueden... Súper heavy. O sea, ya en China, si estás cruzando y cruzaste mal, ya te bajan puntos, ¿no? Si no estuviste por el paso cebra, Hay un si te tema de vienes en la control. calle. O sea, Total. que por un lado está interesante, ¿no? Pero vayan... Incluso en Estados Unidos, la visión de Estados Unidos para el tema de privacidad es distinto al europeo. El europeo lo que ocurrió es que vivió una Segunda Guerra Mundial. Y vivió una Segunda Guerra Mundial donde se malutilizó información. Y desde ahí es donde viene la conciencia de que mi información en las manos incorrectas me puede generar hasta peligro a mi vida. ¿Por qué? Si es que un partido político, si es que un gobierno tiene un listado de mi nombre, de mi apellido, de mi dirección y de mi religión y de mi orientación sexual, pues sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con ese uso de información tan sistemático, ¿no? Y en ese entonces físico. Entonces, para los europeos ha sido muy importante el saber quién tiene mi información, qué se hace con la información de las personas. En cambio, en Estados Unidos partimos siempre de que ellos como país tienen uno de sus principales derechos como país es el tema de la seguridad. Entonces, su seguridad está por encima de su privacidad. Entonces, es por eso que ok. se ha escuchado muchísimo. También es culturalmente, ¿no? Claro. Claro, y el enfoque de los líderes y de la gente. Sobre todo yo creo que la mayoría de la sociedad civil no se da cuenta. No tiene idea. No tiene idea. Uno cuando recién yo estoy en mis primeros años, como empezando a manejar data, empezando a entender cómo funciona una base de datos y empiezas a ver cómo puedes moldear cosas y cómo primero la data tienes que saber estructurarla bien. Después de estructurarla bien, cómo vas configurando cosas, cómo abstraes para que se vuelva información. Y después, si armas bien como imaginémonos como un bucket o algo que viene agua y son como esta cosa que permite que pase el agua. Y si tienes bien por dónde los filtros, dónde salen con inteligencia artificial, a través de algoritmos podemos hacer que eso aprenda y empezamos a ver comportamientos predictivos de la gente, empezamos a ver varias cosas que él mencionó. Imagínate que con 5 cosas, ahora llévalo a un siguiente nivel, como lo está haciendo varias empresas que de seguro me cancelan si las nombro en este capítulo, pero es súper heavy. Yo veía el otro día un documental acerca de esto y una chica que fue usando 3 meses Amazon, navegando el día en Amazon, pidió como, porque en la privacidad dice que tú puedes pedir tus datos y todo, fue e imprimió y me decía como, mira, o no sé si no imprimió, pero lo puso solo en una animación, pero toda la data que ellos tienen de mí, en 3 meses es equivalente a un cuarto como de este tamaño que estamos nosotros acá, de una oficina de no sé, 10 a 15 metros cuadrados. Entonces, vean a dónde van. Y una vez dice, wow, eso está lejos de mí. No. Lo usa WhatsApp, lo usa YouTube. Ya les mencioné, dije que me van a cancelar. Por favor, no bajen el capítulo.
Así que tranquilos con eso y también a descansar de la dopamina y a no dejarse llevar por el juego de humanos. Ahí les cuento algo súper interesante justo de nuestra interacción en las redes sociales. Y es que hoy por hoy las plataformas de redes sociales no necesitan que tú le des me gusta a una página o a una publicación para saber que te gusta esa publicación. Basta con que te quedes un tiempo determinado en ese reel, en esa story, viéndola, para que el algoritmo de la plataforma identifique que te gusta o que tiene cierta afinidad y te empieza a mandar más de lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces ya ni siquiera le tengo que poner me gusta como Totalmente. para que sepan que me gusta, ¿no? Entonces Es a eso chistoso está avanzando. esta parte. Chistoso, qué dolor. Yo veía en un video de La Posta en donde comentaba que el entrevistado, un abuelito, le decían como le muestran el TikTok, 2 semanas después les llama como, oiga, mijo, pero ¿cómo puede estar viendo ese TikTok? Solo salen mujeres semidesnudas ahí. Y el hijo así como, algoritmo. papá, eso es lo que usted más ve, por eso le sale eso. Tal cual. Qué chistoso, Ay, y es qué así, la realidad. Y asocian palabras, y los hashtags nos permiten agrupar cosas y cómo con nuestra información. O sea, pasan muchas cosas. Y creo que nuestro nivel de conciencia sí es más bajo. Yo recuerdo ya por el 2016 en Europa, con amigos, era como ciertas cosas que era como, no, cuidado si no lo digan con los celulares. O sea, como... Y cosas hablando en un grupo de amigos, que eran como, no, o sea, y tú dices, ¿qué va a pasar? Pero en verdad, después ves Black Mirror y cómo estás entrando al país. Y lo tratan de hacer asociado a nuestra realidad. Y llegas y el rato que te piden el pasaporte, el man coge y ve tus fotos, ve tus mensajes y ve qué estás haciendo para dejarte permitir al país. Claro. Y sí lo están haciendo, desde otra óptica, pero ya sucede eso en la realidad actual. Y eso, bueno, eso es hablando solo de plataformas, de redes sociales, pero pensemos que estamos también viviendo en una vida cada vez más sensorizada. ¿A qué me refiero con esto? Y es, no solamente tengo que interactuar con la red social, porque interactúo también con un reloj que mide mis latidos, mi temperatura, mi actividad física, mi ubicación, e interactúo con una televisión que sabe qué veo, cuándo veo, con qué frecuencia lo veo. Interactúo hasta con una refri que sabe cada cuánto compro, qué producto. ¿Cuánto abro? ¿En qué ¿Cuánto temperatura abro? está? ¿Qué tan llena está? ¿Dónde pongo cada cosa? Y tengo Mi ahora carro. algo más. El auto que nos movemos, sabe de... Y después tenemos igual un dispositivo de portavoz chiquito que comienza igual que mi nombre en una marca. Y está escuchando tu tono de voz, analizando cuándo hablas, de qué forma hablas. Entonces es la realidad, ¿no? Tal cual. Todos son saludos datos. a los que nos están escuchando. Vamos avanzando. ¿Has visto Dragon Ball? Sí, me gustaba mucho de joven. Imaginémonos que son las esferas del dragón. Ujú. Y hay 2, Shenlong y el otro el más grande. El primero, ¿cuáles son esas bolitas en la data que debemos tener en cuenta? Si soy alguien que está comenzando, factura menos de 1 millón, para yo estar preparado ante esta ley. Ujú. Y después nos vamos a cuáles son esas esferas que debe tener en cuenta ya una empresa más grande, si debo contratar un abogado, un consorcio, qué debo hacer. Primero las operaciones, luego el abogado, qué cambio, qué estructuras debe tener. Entonces partámoslo en esas bolitas y Buenísimo. en esas esferas del dragón. A ver, creo que el primer punto de partida es saber que el tema de protección de datos es técnico, pero no es solamente técnico informático, sino es técnico en su propia esencia. Es una temática nueva. Y yo les diría que la capa más básica para entender la afectación que esta ley puede llegar a tener es justamente desde la óptica legal. Es decir, hay un abogado que te tiene que decir cómo esto te afecta o no, porque pues es una ley a la que te estás sometiendo. Entonces, muy en general, nuestra propia ley nos establece diferentes categorías de datos y a esas categorías de datos les asocia niveles o medidas de seguridad que se tendrán que eventualmente incorporar para el manejo de esos datos. Yo les diría que tenemos una gran categoría que son los datos en general, los datos comunes y corrientes, y la distinción que la ley nos hace es versus los datos sensibles.
¿Cuáles son los datos sensibles? Los datos sensibles son todos aquellos que, digamos, generan que en caso de ser filtrados podrían generar una afectación grave a la persona. Pensemos en todo lo que tiene que ver con salud, con orientación política, con orientación sexual. Es decir, son datos personalísimos de cada uno de nosotros que siempre pensemos, ¿qué pasaría si estuvieran en manos equivocadas? Si es que mi teléfono celular, mi número de teléfono celular cae en manos equivocadas, pues lo máximo que podrían hacer tal vez es llamarme a molestar. Pero si es que mi orientación sexual cae en manos equivocadas, yo podría experimentar una posible discriminación, yo podría experimentar cierto tipo de estigma. Entonces, dividámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con mi orientación política también, todo lo que tenga que ver con mis temas de salud, por ejemplo, si es que yo tengo alguna condición médica, algún tipo de enfermedad, por ejemplo, catastrófica, esa información mía, si cae en manos equivocadas, pues podría, por ejemplo, generarme una negación a un servicio de salud. Ah, no, esta persona está enferma con esto, le niego un seguro médico. Entonces, o esta persona se comporta de tal forma o tiene tal orientación política, le niego la beca a la universidad. Entonces, pensemos que esta gran distinción va basada en mis datos normales y comunes y aquellos que podrían generarme alguna problemática si es que están mal manejados. Esa es la propia distinción. Entonces, sobre eso, aquellas empresas que de sus clientes o de sus empleados manejen estos datos sensibles son las llamadas a pues generar una mayor enfoque en esta ley, ¿no? Súper. Nos vamos para comerciales. Regresando, vamos a charlar de qué hago si tengo una página web. A veces tengo una landing page en donde recolecto datos como nombre, email, etcétera. Tengo botón de WhatsApp. Tengo X o Y cosa, cómo protejo mi página web, si tengo una aplicación o una plataforma, cuáles son las cosas para protegerla. Volvemos, esto es Juego de Humanos, tercera temporada, Alejandra. Volvemos en Juego de Humanos, estamos súper felices, un día lleno de rodaje, vamos ya varios capítulos, pero estamos así como vamos a seguirles dando lo mejor, porque ustedes se lo merecen. Para ir cerrando esta parte, que hay un tema amplio para conversarlo, por favor, dejen en sus comentarios. Vamos a hacer unas stories que muy amablemente, yo ya comprometiéndola a Diego, pueda responderlas. ¿Te parece si la gente nos deja comentarios? Por supuesto, Y encantadísimo. respondiendo ahí y que sepan más de lo que hace Newbox. Puntualmente, tengo una página web que recoge datos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí el momento en el que nosotros generamos interacciones en nuestra página web, porque hay páginas web donde solamente las utilizamos como plataformas informativas, pero si generamos cualquier tipo de interacción con nuestros usuarios, lo recomendable es, desde lo legal, generar al menos dos documentos, ¿sí? Que cargamos y que posiblemente ustedes en las diferentes interacciones con diferentes páginas web del mundo los han visto. Por un lado, los famosos términos y condiciones. Los términos y condiciones es un primer documento legal donde nosotros lo que hacemos es establecemos las condiciones de la relación con ese usuario. Si es que a través de mi plataforma se venden productos, si a través de mi plataforma brindo servicios, yo en este documento llamado términos y condiciones lo que establezco son las condiciones entre mi servicio a través de la plataforma y el usuario. Ese es el primer documento. Y el segundo es el que llamamos como aviso de privacidad o política de privacidad o, como en la ley ecuatoriana se está aterrizando, el aviso integral de información. Y este documento es un escrito legal donde estructuramos justamente toda la información que la persona tiene que conocer acerca del cómo nosotros vamos a manejar su información. ¿Qué información estamos pidiendo? ¿Para qué la estamos haciendo? ¿Durante cuánto tiempo la vamos a guardar? ¿Y cómo la vamos y cuándo la vamos a destruir después de que no nos sirva? Entonces, este documento, como aviso de privacidad, llamemos, es el que le va a marcar la cancha al usuario de qué estamos haciendo con su información. Y con el consentimiento del usuario sobre ese documento, tenemos cubierta, yo les diría, gran parte de los dolores de cabeza del tema de protección de datos.
O sea, tú puedes poner, si en una landing page tienes que te dejen tu correo electrónico, tu nombre y tu posición en la empresa, y pones de ahí en lo de privacidad que yo voy a vender esto de acá. ¿Puedo vender esta información? Se puede vender siempre y cuando cuentes con el consentimiento de la persona. Wow, así que lean estas cosas donde siempre solo Ajá. ponemos checkbox y nos fuimos. Claro, importantísimo leer. Importantísimo. Bueno, al menos un poquito. Que sí son así como chorizos de información. Que eso también lo hacen a propósito, ¿no? No Claro, te ponen para un confundir resumen. un poquitín. Ajá. Sí. Y bueno, llegando ya al final de la entrevista, tenemos unas preguntitas, Diego. ¿Qué es éxito para ti? Bueno, justo a raíz de mi experiencia en Newbox, creo que empecé a construir ese concepto de éxito. Para mí tiene dos ópticas. Primero creo que tiene que ver mucho con el tiempo. Y yo creo que en el mundo en el que vivimos va a llegar un momento donde el éxito va a ser medido por no cuánto dinero tienes de manera tradicional, se veía de esa forma, sino de cuánto tiempo tienes para disfrutar de tu vida. Y ahí eso tiene que ver mucho con mis hijos. Yo tengo 2 hijos chiquitos, uno de 7 años y uno de 2 años. Y creo que el éxito de mi vida se va a definir en la medida en la que yo tenga tiempo para compartir con ellos. Entonces me siento exitoso en la medida en la que puedo compartir con ellos y tengo tiempo para compartir con ellos, y me sentiré exitoso en el futuro cuando, digamos, más grandes, pues pueda compartir. Esa es la primera óptica. Y la segunda, ya más enfocado como en la parte profesional, les diría que el momento en el que tenemos la oportunidad de hacer un cambio de chip, de mentalidad, y nos damos cuenta que el éxito no es la cima de la montaña, sino tener la oportunidad de correr una carrera, creo que hay mucho cambio ahí. Entonces, yo también me di cuenta de que el éxito no es llegar a una cima, que no hay la cima, que la meta no es el éxito, que la meta no es el gran regalo. El gran regalo es tener fuerza y tener tiempo para correr la carrera. Entonces, para mí, el éxito tiene que estar entendido en el camino, no en la llegada. ¿Eres feliz? Creo que la felicidad es una construcción, entonces nunca terminas de construirla. Creo que hay épocas también en la vida, y yo creo que otro de los grandes retos de las personas es que la felicidad en gran medida está en cada uno. Es decir, yo creo que las personas que piensan que la felicidad está en los agentes externos, en cosas que no pueden controlar. Aquellas personas que piensan que la felicidad está en cosas que no pueden controlar son las personas más infelices. Entonces, en la medida en la que tú estés consciente de que tu felicidad te la construyes tú mismo, serás más feliz, pero igual es un constante proceso de construcción, ¿no? Entonces, yo al día de hoy les diría que estoy en proceso de construcción de mi felicidad. Vamos llegando al final. Imagínate que tienes 1 minuto para hablarle a todos los humanos de este planeta. Imagínate que están atrás de la cámara de allá. ¿Qué les dirías? Bueno, mi mensaje final es busquen romper la caja. Busquen ser diferentes. Solamente saliéndonos de la caja tenemos la gran oportunidad de ver al mundo, a vernos a nosotros de manera distinta y de hacer las cosas de manera distinta. Sean creativos, sean empáticos, siempre piensen en la otra persona al momento de tomar decisiones, cómo va a afectar sus decisiones a los otros, pero tengan mucha creatividad, no duden en generar cosas distintas, porque solamente las cosas distintas son las que van moldeando al mundo, y eso es creo que lo que les puedo decir. Súper. Te agradezco mucho. Muchísimas Nos hemos gracias. divertido, nos has dejado un Gracias. montón de enseñanzas acá, hacks. De seguro esperamos tenerte de vuelta. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, encantadísimo, súper cómodo y feliz de tener este espacio, esta oportunidad. Y es la primera vez que me hacen muchas de las preguntas que me hicieron, así que súper contento de compartir esa parte. Qué bueno. Alejandra, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo me siento amenazada por los datos. No, mentira. Por mi robo de información. No, mentira, pero sí es un tema nuevo para mí, pero es un tema que siempre hay que ahondar, y creo que siempre ver una perspectiva distinta te abre mucho la mente.
Entonces te agradezco muchísimo por compartirnos, por contarnos todas tus historias y contarnos todo lo que nos has compartido hoy. Muchísimas gracias a usted. En el juego de humanos nos movemos gobierno, personas, humanos y empresas. Y en ese orden y creamos leyes que son papeles que les pusimos títulos y al final tienen autoridad. Y las llamamos leyes y mueven y hacen que ruede este juego. Así que tómenlas en cuenta. Y para todos los abogados, empresas, gobiernos, empiecen a co-crear en conjunto y empiecen a pensar en los humanos y en el planeta en el que habitamos. Te agradezco mucho. Esto fue Gracias, Alex. Juego de Humanos con Diego. Y pues nada, pásenla bien. Gracias por todo. Muchas gracias. Que les vaya súper. Hola humanos, soy Alexis Martínez. Soy Alejandra Moya. Bienvenidos a Juego de Humanos.